Comenzamos esta primera pieza con estambre en color miel de grueso medio y un gancho del número 2.5. Hacemos 2 cadenas y en la primera de ellas un medio punto, una cadena, volteo mi tejido y sobre ese medio punto voy a tejer 2 medios puntos juntos, una cadena, volteo mi tejido y hago un medio punto en el primer punto y 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, una cadena, volteo mi tejido, tejo un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el punto central y un medio punto en el último punto. De modo que en esta pieza llevamos 4 vueltas. En la primera un medio punto, en la segunda 2, en la tercera 3 y en la cuarta 4 medios puntos. Estos 4 medios puntos los voy a tejer por 5 vueltas más. Cada vuelta se va a comenzar con una cadena y vamos a tejer un punto en cada punto. Hasta aquí llevamos 9 vueltas. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a tejer un medio punto en el primer punto. Después sacamos un punto en el segundo punto. Sacamos un punto más en el tercer punto y lo cerramos juntos. Aquí estoy haciendo una disminución. Y hacemos un medio punto en el último punto. En esta vuelta número 10 nos quedaron 3 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a sacar un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cerramos juntos. Nuevamente en el segundo punto saco un punto y un punto más en el último punto y los cierro juntos. Aquí nos quedaron 2 puntos, como los contamos en las cadenitas superiores. Nos deben quedar 2 cadenitas. Ahora hago una cadena, volteo el tejido, saco un punto del primer punto, cargo el gancho, saco un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Aquí solamente me quedó un punto. Hago una cadena de remate. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto del inicio como de la terminación. Y como esta vamos a hacer 8 piezas. Ahora con color naranja vamos a colocar el gancho en esa cadena de remate que hicimos. No he ocultado el hilo para que puedan ver cuál es. Coloco el estambre y hago una cadena. Después en cada una de las vueltas vamos a tejer un punto deslizado. Que en total fueron 12 más esta cadena de inicio. Ahora donde iniciamos nuestro tejido, en la primera cadena vamos a hacer un punto deslizado y ahora subimos con punto deslizado. Vamos a bajar también un punto deslizado en cada una de las vueltas. Que en total son 12.
y la primera cadena que hicimos en color naranja la vamos a levantar de esta manera, los dos hilos, y hacemos un punto deslizado ahí. Enseguida vamos a hacer una cadena y comenzamos la segunda vuelta en color naranja. Vamos a tejer sobre estas cadenas que formaron los puntos deslizados. Entonces hice una cadena, volteo el tejido y voy a tomar la primera cadenita de este lado en color naranja y la primera de este lado. Regreso a mi tejido como lo tenía y cierro los tres puntos juntos. Cargo mi gancho, levanto la cadenita de este lado, cargo mi gancho, levanto la cadenita del otro lado, regreso a mi tejido como estaba y cierro los 5 puntos juntos. Cargo mi gancho, levanto un punto de la cadenita de este lado, cierro esas dos gasas juntas, cargo mi gancho, levanto la cadenita del otro lado, cierro las dos gasas juntas y después los 3 puntos que me quedan en el gancho los cierro juntos. Aquí hicimos como una especie de medio punto. En el primer punto, como si fuera un medio punto incompleto de este lado, otro de este, y lo cerramos juntos. El siguiente punto, como si hiciéramos un medio punto alto incompleto, levantamos ese punto de este lado, otro de este, y lo cerramos juntos. Y el tercer punto son dos varetas incompletas que se saca una de este lado, otra de este, se quedan en el gancho y después se cierran juntas. Sobre los siguientes 6 puntos voy a tejer ahora macizos. Es el mismo procedimiento que aquí. Levanto una cadena de este lado, saco un punto, lo cierro solo y después los dos siguientes. Lo que hice aquí lo voy a hacer con el punto de acá. Vean que ese punto se quedó incompleto aquí en el gancho. Cargo el gancho, saco un punto de la cadenita de este lado, cierro ese punto solo, después cierro 2 puntos y los 3 que me quedan en el gancho los cierro juntos. Esto lo voy a repetir, lo que acabo de hacer aquí, 5 veces más. Aquí nos deben quedar 3 cadenas de este lado, 3 de este, más la que está en la punta. Sobre esos 3 puntos vamos a tejer como los primeros 3 puntos que hicimos, pero de este lado comenzamos con el punto más corto y terminamos con el más alto. Aquí va a ser al revés. Comenzamos con el punto más alto y terminamos con el punto más corto.
Y por último hacemos un punto deslizado en el punto que está en esta esquina o en esta orilla. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo en las 7 piezas restantes. Y de esta forma debieron quedar las 8 piezas. Las vamos a reservar para armar y continuamos tejiendo en color verde. Con color verde vamos a hacer 3 piezas diferentes. La primera de ellas se comienza con un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. Hago una cadena y un medio punto en el punto donde cerré la vuelta anterior. Enseguida 5 cadenas. Cargo 2 veces mi gancho y donde nacieron esas 5 cadenas saco un punto y voy a hacer un macizo largo. Estos macizos se cierran en 4 pasos. Todo lo que acabo de hacer lo repito en el siguiente punto. Hago un medio punto, 5 cadenas. Donde nacieron las 5 cadenas voy a tejer un macizo largo que cerramos en 4 pasos. 1, 2, 3 y 4. Y esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 8 motivos como estos. Al terminar vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y de esta forma debió quedarles esta pieza. Para la segunda pieza hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Y así les debió quedar esta pieza. Para la pieza número 3 vamos a cortar 2 tramos de hilo como de 30 centímetros cada uno. Y con una hebra independiente vamos a formar un nudo corredizo. Vamos a colocar el hilo sobre los 2 tramos que cortamos y ahí vamos a hacer una cadena. Después una cadena debajo de esos hilos y una encima, una debajo y una encima hasta tener 20 cadenas. Cortamos el hilo con el que estamos tejiendo, lo pasamos a través de la última cadena y tiramos de ese hilo para que quede ajustado. Ahora, estos 3 hilos, que son los 2 tramos que cortamos y el hilo con el que tejí, los vamos a anudar de esta manera. Hice 3 nudos,
Los ajusté para que queden muy apretados y corto el sobrante lo más pegado posible. Después aquí hay que poner pegamento para que ya no se deslice. Con este hilo tejí, lo voy a dejar a un lado y voy a tirar de las dos hebras que cortamos sobre las que estuvimos tejiendo. Y ahora voy a dar vuelta de esta forma para que ya quede hecha la patita de la calabaza. Recuerden que aquí va a llevar pegamento, de modo que debe quedar así. Y repito lo que hice aquí, hay que anudar. Este hilo lo voy a ocultar sobre la patita de la calabaza con una aguja lanera. Y estos los dejo sueltos para poder armar. Ahora con estambre en color naranja y una aguja lanera, vamos a atravesar de esta forma cada uno de los gajos. Una vez que ya están unidos los 8 gajos, vamos a cortar el hilo y anudamos. Debe quedar justo, no debe cerrar por completo aquí. Vamos a ocultar estos hilos con aguja lanera en la parte del centro. Una vez que rematamos ese lado, vamos a unir ahora el otro extremo de cada gajo. Y hacemos lo mismo, anudar al final y ocultar el hilo sobrante con la misma aguja lanera. El siguiente paso es atravesar el hilo que quedó de la patita por esta pieza, por el centro, después por la calabaza y al final por esta pieza, también por el centro de ella. Tiramos del hilo solo un poco para darle la altura que queremos que quede nuestra calabaza. Puede ser más corta, puede ser incluso así, más larga. Y una vez que tenemos ya la medida, auxiliándonos con una aguja lanera, vamos a pasar uno de los hilos por todos los puntos de esta pieza, de derecha a izquierda, y el otro hilo o la otra hebra al contrario, de izquierda a derecha. Después pasamos ambos hilos en la parte de atrás de esta pieza, anudamos, cortamos, ponemos un poco de pegamento, y si ustedes quieren poner pegamento o coser entre un gajo y otro pueden hacerlo, pero le da una forma muy natural si lo dejan así. Aquí las pueden ver ya terminadas en otra combinación de colores, incluso en otro tamaño si la quieren hacer en hilo más delgado o en estambre más delgado. Hemos tejido ya en un video anterior este girasol. Ahora lo hice en estambre delgado, por lo tanto me quedó a la mitad de la medida original. Pueden tejerlo para que nos sirva como complemento para armar esta decoración de otoño. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video para continuar con esta decoración.